Buenas noches a todos, es un gusto poder estar aquí, un privilegio compartir la palabra de Dios. Como escucharon, soy líder, mi nombre es Estelita Vázquez, para los que no me conocen o están por primera vez, estoy casada hace 3 años y medio, tengo el privilegio de servir junto con los pastores y hoy voy a compartir la palabra de Dios, de cómo ha ido edificando y edificará nuestra vida. Así que antes de seguir, vamos a orar. Padre, te pido, Señor, que tengas el control de mi boca, que seas tú poniendo las palabras para esta prédica, que seas tú teniendo el control para cada corazón donde va a ser sembrada la semilla, Señor. Toma el control de todo esto. Ayúdame, Señor, a no hablar rápido, a que yo pueda dar las palabras como tiene que ser. Y que tu Espíritu Santo tome completamente el corazón de cada persona aquí que está dispuesta a escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. El día de hoy voy a compartir sobre, ¿pueden poner el título? De la Biblia a la vida. Saben, mientras nosotros nos piden para predicar, a nosotros a veces nos dicen de qué vamos a hablar. Nos dicen, por favor, enfócate en esto. Pero en esta oportunidad todos los líderes nos dijeron que sea libre. Entonces el hermano Hander predicó en la mañana, habló mucho sobre cómo sembraron en nosotros sembramos en otras personas. Y quiero compartirles algo muy personal que durante esta semana luchaba mucho. No he estado sintiendo tan fuerte la presencia de Dios como siempre lo he sentido. Y mientras no le sentía, decía, tengo que hacer una prédica, ¿cómo no siento mucho a Dios? Y tenía miedo de que sea yo dirigiendo la charla y no sea Dios o el Espíritu Santo. Pero cuando Hander estuvo predicando, sentí al Espíritu Santo diciéndome, ¿por qué dudas que yo estoy contigo? Yo tengo el control. Y estas charlas tienen mucho que ver porque yo decidí así. Entonces, hoy vamos a hablar de la Biblia a la vida. Para entender esto, primero tenemos que entender la diferencia, la vida del ser humano y la Biblia. Nosotros somos una iglesia que creemos que la Biblia es nuestra autoridad. Eso es algo importante que si tú has visitado esta casa, estás aquí, debes saber que nosotros creemos en que la Biblia es nuestra autoridad. Entonces, vamos a hablar sobre la diferencia de la vida humana y la palabra de Dios, para entender un poco más cómo la Biblia comenzará a verse reflejado en nuestra vida. Siguiente, por favor. Entonces, 1 de Pedro 1, 24, 25, dice, ¿me pueden ayudar, por favor? Todo humano es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra del Evangelio que les ha anunciado a ustedes. Lo dejan ahí, por favor. Claramente, nosotros en este mundo, un momento estamos vivos, en cualquier momento ya no podemos estar, y así pasan generación tras generación. Pero la palabra de Dios, desde que ha sido poco a poco recopilada, tiene poder y autoridad. Por mucho tiempo, por muchas ideologías que ha pasado, la palabra de Dios ha permanecido. Y ahí está la diferencia. Nosotros somos fáciles, o sea, estamos vivos pero fáciles. No somos nada, por llamarlo así. Estamos y luego ya no. Así rápido. Pero la palabra de Dios tiene autoridad en todo tiempo. Algunos decían, pero si ha sido escrito tanto. Y esta es la palabra del Evangelio. A ver, alumnos de café, ¿recuerdan cuáles eran las 4 del Evangelio? El primero era, ¿recuerdan? El Evangelio está en 4 etapas. Entonces el primero es creación, el segundo es, alumnos de café, la caída, luego está la R, redención,
restauración, redención, y luego está la C, que es con cumplimiento. Entonces, es importante entender esto porque la Biblia está incluso dividida en eso. Para que tú puedas entender la Biblia, es evidente el Evangelio. Por eso nosotros confiamos en que Jesús vino a morir por nosotros, porque en un momento nosotros hemos sido creados y en esa creación andábamos con Dios, pero hemos sido rebeldes y vino la caída. Queríamos nosotros gobernar nuestra que entregar a tu hijo por personas que no valen, que están haciendo lo que quieren, pero Él hizo eso. Entonces, ese es el Evangelio. Y a través de Él es que tenemos el Espíritu Santo, de que podemos vivir con Él. Entonces, cuando entendemos esto, nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, y ahí donde cantamos, no me voy a avergonzar del Evangelio, porque es poder de Dios. Entonces, nosotros, como seres humanos, que un día estamos y un día no, es importante aplicar la Biblia en nuestra vida, porque el Evangelio ya lo entendimos y lo tenemos que aplicar. Siguiente, por favor. Entonces, una vida nueva. Nosotros cuando aceptamos a Jesucristo, venimos y obtenemos una vida nueva en Cristo. Así como decimos cuando nacemos físicamente, en Cristo nacemos espiritualmente. Somos unos bebés y lo obtenemos entendiendo el Evangelio, aceptando a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Quizás hay algunas personas que nos visitan o son nuevos y estoy diciendo esto para ellos. Si tú ya estás en Casa Génesis, ya sabes que eso es el proceso en el cual muchos de ustedes ya pasaron, nacieron de nuevo en Cristo. Y esto, como les dije, es entendiendo el Evangelio. Entendimos que éramos pecadores, necesitábamos salvación y por medio de Él ahora vivimos por fe, confiando en que Él tiene algo eterno, en que Él va a venir por nosotros. Entonces, ¿podemos seguir, por favor? Teniendo eso, entendiendo la Biblia, quiénes somos, el Evangelio. Entonces, el primer punto que voy a hablar hoy es cómo la palabra de Dios es alimento para nosotros en nuestro día a día. Cuando un bebé nace, lo único que le alimenta es la leche materna. Quizás tiene complicaciones y por eso toma fórmula. Pero en el inicio, aún el agua puede matarlo. Necesita solamente tomar leche. Entonces, ¿podemos poner el verso, por favor? Entonces, ¿me ayudan a leer, por favor? Como niños recién nacidos, busquen con ansias la leche pura de la palabra. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación. Lo dejan ahí, por favor. Muchos que ya iniciaron esto recuerdan, lo llaman muchas veces el primer amor. Cuando vienes a Cristo, estás apasionado, quieres crecer en conocimiento de la palabra, estás hambriento. Entonces lo recuerdan y aquí dice cómo es que comenzamos a crecer. Hemos sido unos bebés en Cristo y los bebés necesitan alimentarse. Y así es como nosotros en Cristo Jesús, cuando nacemos en espíritu, debemos anhelar la palabra de Dios. Y aquí dice, busquen con ansias la leche pura de la palabra de Dios. Desear, como un bebé cuando está queriendo tomar su leche, llora y desea con todo su corazón. Entonces, ¿recuerdan cuando ustedes empezaron? O si tú estás ahora, ¿recuerdas cómo estás viviendo? ¿Deseas y deseas de la palabra de Dios? Es que estás teniendo una nueva vida en Cristo. Eres un bebé, estás creciendo. Entonces, aquí algunos pueden identificar, estoy en esa etapa de que estoy deseando con todo mi corazón conocer de Dios a través de su palabra. O quizás ya tienes tiempo y estás diciendo, yo era así.
¿Y ahora cómo estoy? Entonces estoy aquí para animarte y recordarte. Cuando éramos pequeños, cuando éramos bebés, como hacía el pastor Dustin, ejemplo, con con Ariel, él está cuidando. Estamos deseando, como los bebés dependen de sus papás, dependen de cómo ellos les alimentan. Así al inicio de nuestra vida cristiana estamos dependiendo y anhelando de su palabra de Dios. Siguiente, por favor. Segundo punto, la palabra de Dios es guía. Mientras los niños van creciendo, no solamente los alimentan, también los van dirigiendo, les van diciendo que no está bien, que sí está bien, no metas tu dedo ahí porque te va a seguir la electricidad, esto te puede caer mal. Entonces nos va guiando poco a poco. Y asimismo la palabra de Dios nos va guiando mientras vamos creciendo. El Señor te va mostrando qué es lo que sí está bien que tú hagas, qué es lo que no está bien, qué es lo que a Él no le gusta. Y ahí aplica el verso de todo me es lícito, pero no todo me conviene. Porque hay muchas cosas que podemos hacer, pero podemos ser afectados por nuestras malas decisiones. Entonces la palabra de Dios es guía. Quizás recuerdes que en un momento querías hacer algo y recordaste un verso de memoria. Esto dice, no debo hacer, no está bien, ¿le agradará o no le agradará a Dios? O en alguna decisión que querías tomar, estabas pensando, ¿lo tomo o no lo tomo? Algunos sí lo hacen por medio de la palabra de Dios, pero si tú estás tomando decisiones y no te estás aferrando a la palabra de Dios, es tiempo, es tiempo. Somos llamados a ser una iglesia diferente, una iglesia relevante, pero no porque tengamos luces a colores, porque hagamos conferencias, sino a vivir conforme a la palabra de Dios, a vernos de manera diferente en nuestro caminar por nuestras acciones, y solo lo vamos a poder hacer por la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios no podemos ser esas personas relevantes como Jesús lo hizo, porque Él no se dirigió completamente por solamente lo que los demás decían. Tenían muchos títulos para Jesús, pero Él se dirigía en lo que su Padre le dijo. Por eso fue tentado, aún con la palabra de Dios. Y Él permaneció firme, porque Él pedía guianza a Dios. Importante la palabra de Dios para seguir creciendo. Ya no somos bebés, poco a poco ya estamos como niños que nos enseñan cómo caminar. Porque un bebé recién nacido ni siquiera tiene las fuerzas para caminar, pero luego un papá le está enseñando, camina, está de ladito, y así somos en Cristo, como que no hacemos caso, sí hacemos caso. Los que son líderes me pueden entender también, tienen discípulos que les dices y es como, sí te hago caso, no te hago caso, y están ahí luchando, y están creciendo, niños que están aprendiendo a caminar. Y tenemos el verso. ¿Me ayudan a leer, por favor? La escritura entera es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para reprendernos, para corregirnos y para indicarnos cómo llevar una vida justa. De esa manera, los servidores de Dios estarán plenamente capacitados para hacer el bien. Wow, esta palabra describe mucho lo que es la palabra de Dios para nosotros como hijos de Dios. ¿Cómo debemos dirigirnos? Y aquí es donde siempre dicen cuando subimos siempre tenemos que revelar algunas cosas que pasamos. Pero creo que eso nos hace humanos. Porque el Señor muestra nuestra debilidad para decir, aún en esas personas yo sigo obrando. Y si obro en ellos, también puedo obrar en ti. Dice aquí la palabra de Dios que es útil para enseñarnos. Cuando somos cristianos, cuando empezamos la vida en Cristo, entendemos que Jesús murió por mí, ¿y ahora qué hago? Por la palabra de Dios vas aprendiendo, Él te va enseñando. Él no te va a corregir si primero no te enseña. Él primero te va a decir cómo hacer algo, cómo no hacerlo, para que Él pueda corregirte después. Algo que mientras hacía mi devocional un día, yo escuché mucho sobre la envidia y cosas así, pero un día mientras hacía mi devocional y mientras oraba,
Yo creía que la envidia es como afuera nada más, mi concepto, pero mientras hice mi devocional, sentía que me decía, envidia es esto, 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 y mientras iba avanzando, me di cuenta que yo tenía envidia de mi esposo, de cómo él manejaba su relación con Dios. ¿Por qué él es tan más sensible que yo? ¿Por qué él siente más la presencia y yo no? Y yo tenía envidia, imagínense, de mi esposo con el que vivo todos los días, de él tenía envidia. Y tenía envidia de cómo él tenía su relación con Dios. Y Dios me decía, ¿por qué tienes envidia? Yo tengo una relación única contigo. Y entonces él me enseñó, por medio de ese tiempo, que la envidia no es buena. Y era con alguien tan cercano. Y ahí ya digo, no, la envidia no es buena. Entonces a veces yo ya aprendí a identificar cuando mi corazón está teniendo envidia por los que me rodean. Y no siempre la envidia es por los objetos que poseen. A veces son por actitudes que las personas son. El hecho de que digas solamente, le está yendo bien, ¿y por qué a mí no? El Señor le está usando, ¿y a mí? ¿Cómo Dios me está usando? Entonces, cosas tan pequeñas, el Señor va revelándote, te va enseñando, esto no es bueno, esto sí es bueno, no me gusta esto. Entonces, poco a poco te va a enseñar. Mientras vas creciendo, a los niños les dicen, no hagas esto, no hagas esto. Y llega un punto en que los niños lo siguen haciendo y los papás tienen que corregirlos. No. O les llaman la atención o algunos ya tienen correcciones diferentes. Y así mismo es Dios, nos corrige. Te dije que no lo hagas, tengo que corregirte. Dios mismo nos corrige y a veces a nosotros no nos gusta. Aún siendo grandes, cuando nuestros padres nos corrigen, nos cuesta, como que, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te comportas así? No, yo no te he enseñado eso, porque a veces como, yo soy adulta, pero a veces mi mamá, ¿por qué actúas así? Yo no te he enseñado eso, ¿por qué ahora que estás grande actúas de esa manera? Y yo, está bien, tengo que mejorar. Entonces mis padres me corrigen y así Dios, nuestro Padre, nos corrige, pero todo lo hace a través de su palabra. Muchos decimos y queremos que Dios nos hable, pero queremos que lo haga a través de una voz audible. Si ni siquiera estás abriendo tu Biblia, ¿cómo vas a querer que Él te hable? A través de la Biblia es que Él te enseña qué debes y qué no debes hacer, qué te conviene y qué no te conviene. A través de la Biblia también Él te corrige, te va guiando y diciendo, eso ya te enseñé, tienes que mejorarlo. Luego también dice indicarnos, reprendernos, después dice indicarnos cómo llevar una vida justa. Como mencioné, nuestra imagen de todo es Jesucristo. Él llevó una vida justa, servicio a los demás. Y por eso al final de este verso menciona de esa manera los servidores de Dios. Sí somos hijos, pero también somos llamados al servicio. Y no entendemos esto si no leemos la palabra de Dios. Y a veces algunos dicen, sí, soy un servidor, pero en tu corazón estás siendo un servidor o solamente estás aparentando, sí, estoy sirviendo, pero la gente me mira, mírenme. Pero tu corazón está queriendo servir a Dios porque si eres hijo, tienes todos los beneficios como hijo, pero no te olvides, Jesús fue hijo y es el mayor, pero también vino a servirte, vino a servirnos. Entonces, sí somos hijos de Dios, pero también somos servidores. Entonces, tienes que mirar a la persona de tus costados, tienes que servir a esas personas. Y es duro, porque algunos, si miras al costado, es como, no me cae. Pero el Señor te llamó a servir a esa persona. Y es duro, duele en el corazón. Entonces, nuevamente, volteen a los costados y miren, a todos ellos debo servir. Porque soy un hijo de Dios, pero también un servidor. ¿Dónde lo aprendes? En la palabra de Dios. Llamados al servicio. Y luego dice, estarán plenamente capacitados. Solo la capacitación lo encuentras en la Biblia. Pero mientras vas estudiando la Biblia, puedes ir adquiriendo otros libros. Pero la Biblia necesitas capacitarte diariamente. Recuerdan que los bebés se alimentan,
diariamente. Por eso dice que primero es alimento. Todos los días necesitamos alimentarnos con la palabra de Dios. Pero si se dan cuenta, todos los días nuestros padres también nos guían, nos enseñan. Y asimismo en la vida en Cristo, la palabra de Dios es un guía. Diariamente tenemos que hacer que la palabra de Dios nos guíe, nos instruya y nos enseñe cada día y estar capacitados. Algunos nos ven aquí a muchos líderes. No somos nada perfectos, tenemos muchas luchas, pero el hecho de estar deseosos, y hay una frase que siempre dicen, el Señor no está buscando corazones perfectos, está buscando corazones dispuestos. ¿Dispuestos a qué? A que sean enseñados, dispuestos a que sean reprendidos, dispuestos a que sean corregidos, también que les indique cómo llevar una vida justa. Pero no llegas al aceptar la indicación si primero no pasas enseñanza, reprensión y corrección. Muchos solamente dicen, Señor, dime hacia dónde me voy. Pero ni siquiera pasan la parte de enseñanza, reprensión, corrección. Necesitas pasar esos puntos para llegar como el Señor te va indicando hacia dónde debes ir. Y en ese proceso el Señor te va capacitando. Por eso ven muchos chicos que quizás no tenían un futuro, pero Él les fue capacitando. Usó a personas, pero a través de su palabra ellos se van capacitando, y aquí les ves, y algunos que los conocen de hace tiempo dicen, este no tenía futuro, pero ahora míralo. Y eso solo hace la palabra de Dios. Eso solo hace la palabra de Dios y Dios mismo a través de su palabra. Porque las personas que leen su palabra comparten el evangelio. Las personas que leen su palabra siguen capacitándose. Y así hayan leído la Biblia todo el año, una vez, al siguiente lo vuelven a leer y al siguiente, porque la palabra de Dios siempre tiene algo que enseñarnos, algo que reprendernos, algo que corregirnos, porque somos humanos, todos los días vamos a pecar. No es que somos santos y por eso estamos aquí para enseñarles, no, todos los días pecamos y necesitamos corrección. Quienes subimos a este lugar, también necesitamos esto. También necesitamos enseñanza, reprensión, corrección y también que nos indiquen. Y nuestros pastores hacen eso con nosotros. Nos enseñan, nos corrigen y nos dicen, no te vayas por aquí, porque a veces nos gana la emoción. Queremos hacer una cosa y es tranquilo, para, no. Todo a su tiempo. Para hacer el bien. Y en eso de para hacer el bien, es duro como cristiano, porque no siempre cuando haces el bien te van a devolver con el bien. Cuando tú dices la verdad, no siempre los resultados son positivos. Entonces, hey iglesia, el hacer el bien no es que siempre vas a estar sonriente. Hacer el bien es estar bien delante de Dios, aunque tu alrededor esté viniendo las cosas duras. Hacer el bien es primero con Dios. Y eso lo aprendes ¿dónde? Con la palabra de Dios. Algunos ven a líderes y dicen, yo quiero ser como ellos. Algo dijo en la mañana Hander, es gratis compartir el evangelio. Y estaba bien. Pero si tienes la palabra de Dios y lo tienes contigo y estás aprendiendo, es gratis. Pero para tener y aprender todo lo que el Señor quiere decirte es un precio. Leer su palabra cada mañana, porque tu cuerpo no quiere, naturalmente no quiere levantarse a orar, a hacer un devocional, a leer su palabra, no quiere. Yo admiro hasta ahora a los que se levantan a las 4 de la mañana, no he llegado a ese nivel, no he llegado ahí, Señor ayúdame a levantarme más temprano para conocer de ti, pero así es como uno va creciendo y aprendiendo. Muchos nos llaman locos porque no entienden cómo es que hacemos ciertas cosas dejando nuestros propios beneficios. Y quizás ellos no entienden, pero entre nosotros, estudiando la palabra de Dios, podrás entender por qué mucha gente dejó su país para estar aquí, ayudándonos. Mucha gente metió a personas que no eran nada de su sangre en sus casas. Y como algunos de estos líderes, siendo jovencitos, aún dan enseñanza a personas más adultos. Solo es eso a través de la palabra de Dios. Quien está buscando de la palabra de Dios va a conocer de Él. Siguiente, por favor.
Y aquí llegamos, dice, como hijo, durante el crecimiento vas conociendo a tu papá. Yo tengo dos papás, un papá biológico y un papá espiritual. Mi papá biológico, mientras fui creciendo, fui conociendo qué no le gustaba a él. Igualmente a mi papá espiritual. Con mi papá biológico yo sabía que si tenía que salir, yo tenía que avisarle dónde voy a ir, con quién voy a ir, a qué hora voy a salir, qué hora voy a regresar, quién me va a traer. O sea, y tenía que avisarle 2 semanas antes, porque ya fui conociendo a mi papá como hija. Pero un bebé no conoce normalmente a su papá, pero mientras va creciendo, va conociendo que no le gusta a su papá. Y por eso algunas chicas o chicos es como, papito, ¿me puedes? Y así te alcanza, papito, así se hace. Y los padres dicen, ¿qué estás queriendo? Como que, ¿qué quieres? Entonces ya los hijos van sabiendo cómo acercarse a sus papás y los papás ya van sabiendo cómo es ese hijo. Y así mismo con mi papá espiritual. Muchas de las cosas que quizás he aprendido, he visto, mi papá ama a las chicas, es más rudo con los chicos, pero a las chicas es como, una chica viene como, una de las chicas tiene tanto amor porque ha criado 3 hijas mujeres y luego Dios le dio más hijas espirituales. Entonces he ido conociendo a él, es estricto, disciplinado, no le gusta la impuntualidad. Como buen extranjero, no le gusta. Entonces, a veces yo cometo errores, llego impuntual. Como peruana tengo que mejorar. Entonces, he aprendido a conocer así. Pero ahí está mi Padre Celestial también. A Él también debo conocerle. Entonces, mi pregunta, ¿ustedes conocen a su Padre Celestial? Les dejo con esa pregunta. Yo también me pregunté, ¿yo le conozco? ¿Y cómo sé si le conozco? ¿Puedes poner, por favor, el verso? Leamos juntos. ¿Cómo podemos saber que conocemos a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. Si alguno dice, yo conozco a Dios, pero no obedece sus mandamientos, miente y no dice la verdad. En cambio, el amor de Dios se demuestra cuando obedecemos lo que Él manda. Así estamos seguros de que estamos unidos a Dios. El que afirma que está unido a Dios debe vivir como Jesucristo vivió. En otra versión dice, son mentirosos. Entonces, si tú dices que conoces a Dios, pero no vives como en obediencia, eres un mentiroso. Y también yo. Eso fue chocante, porque obedecer a Dios es cumplir sus mandamientos. Y Él nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, ama a tus enemigos, y no es fácil amar a los enemigos. Entonces, y cuando no cumples eso, estás siendo mentirosa o mentiroso. Entonces, pero no es para sentirnos como que, entonces siempre voy a ser un mentiroso. Sí, pero existe la gracia y la misericordia de Dios. Hasta ahora eso no entiende mi cabeza, como sí soy mentirosa, pero por Cristo tengo gracia y puedo disfrutar de su amor. O sea, Dios no tiene lógica. Entonces, en tu mente, si quieres encontrarle lógica a muchas cosas que Dios hace, te ahorro el trabajo. No lo hagas. Naturalmente, con tu mente, en tu cerebro, no lo vas a entender. Porque Dios hace cosas locas, realmente. Porque hasta ahora no entiendo cómo dio a su único hijo por mí, que soy pecadora, mentirosa. A veces hago cosas que no están nada bien, que no estoy obedeciendo, pero aún así Él me está dando su gracia y su amor. Y a todos hace eso. Entonces no digas, soy una pecadora. Sí, una pecadora que puede acceder a la gracia y misericordia de Dios cada día. Y eso dice su palabra. Y es importante obedecer sus mandamientos. El amor a Dios se demuestra cuando obedecemos lo que Él manda. Hice un ejemplo en una célula, creo que fue en Next Step, decía, tú dices, sí mamita, yo te amo, pero tu mamá te dice, vete a lavar los platos. Pero no quiero, pero yo te amo, mami. Vete a lavar los platos. No me gusta, personalmente no me gusta mucho lavar platos, pero ahora estoy casada, no hay nadie quien más lave, tengo que hacerlo. Entonces, tu papá, tu mamá te dice, ve a lavar los platos,
lava tu ropa, limpia tu cama. Porque si se dan cuenta los que son hijos y los que ya ahora son padres, cuando somos hijos, ellos no nos piden más que le hagamos, que seamos obedientes. Porque en sí no le podemos devolver con nada más. Él nos dice, obedéceme nada más, porque nos dan casa, nos dan comida, nos dan educación, y solo nos piden obediencia. Solo obedéceme, nada más, obedéceme. Pero nosotros nos hacemos muchas complicaciones, queremos hacer otras cosas, y ellos solo nos piden obediencia. Y así mismo es Dios. Él te pide obediencia, y es duro, no es fácil, pero tampoco es imposible. Con la palabra de Dios, caminando con Jesús, podemos ser obedientes. No vamos a ser perfectos, pero sí vamos a tener un corazón dispuesto a caminar en obediencia con nuestro Padre cada día, porque cada día hay algo que nosotros tenemos que mejorar, tenemos que hacer algo para la gloria de Dios. Y cuando tú le obedeces, le estás dando la gloria a Dios. Y recuerden, hijos, lavar plato da la gloria a Dios, porque le estás obedeciendo a tu padre, le estás honrando. Entonces, hijos, sé que es difícil a veces, pero tenemos que ser obedientes. Pero aquí también pueden entrar en controversia. Dice, pero si mi papá no es cristiano, ahí están los niveles de autoridad, que es la Biblia. Si tu papá te manda a hacer algo que está en contra de la Biblia, ¿quién es más autoridad para ti? ¿Tus padres o la Biblia? Porque yo vi en un momento, preguntaba mucho por qué hay mucha violencia aún en otras iglesias con las mujeres. ¿Dios quiere eso? Porque dice sométanse a sus esposos, y la verdad es que no. Mientras fui aprendiendo la palabra de Dios, fue enseñándome. Hermana, tú sabes, tengo 11 o 12 años en Cristo, 11 o 12 años en Cristo, chicos. Ustedes de repente tienen menos, entonces estudien, pueden llegar mucho más rápido a entender cosas de parte de Dios a través de la palabra. Sigan buscando, sigan deseando dar la gloria a Dios con sus acciones. Y sobre todo aquí dice algo bien importante: deben vivir como Cristo vivió. Él vino a servir a los demás. Ayer visité el mariposario en Padre Cocha y me llamó mucho la atención cuando nuevamente recordé que las mariposas tardan al menos 4 o 5 semanas, o 6 semanas creo, para formarse. Y luego el guía nos dice, pero solo viven 2 semanas. Y yo, 2 semanas viven las mariposas, o sea, 6 semanas, estamos hablando de 1 mes y medio, o sea, 1 mes y medio para vivir 2 semanas, o sea, no tiene lógica. ¿Por qué tardan tanto para vivir 2 semanas? Y luego nos dice, y luego ellos son comida de otros animales. Imagínense, se forman para ser comida de otros. Y yo digo, qué loco Dios crear algo así. Pero luego el guía dijo algo, pero ellas ayudan a la polinización. Y la polinización hace que los árboles tengan flores y las flores tengan frutos. Al final, las mariposas han sido creadas por Dios para dar de comer a otros y para darnos de comer a nosotros. Y puse este ejemplo. Jesús sabía para qué venía. Iba a venir a morir por nosotros y para nosotros, porque a través de Él tenemos gracia y misericordia y tenemos al Espíritu Santo. Entonces Dios sabe y nosotros también somos llamados a eso. Y no lo vamos a entender si no leemos su palabra. Hemos sido llamados a formarnos. Sí, somos hijos de Dios, pero también para servir a la gente. Y eso a veces nuestra carne no entiende, solo busca beneficios durante el día a día. Y es una lucha, pero a eso somos llamados. Pero no lo vamos a entender, o me llamarán loca algunos como, ¿cómo, hermana? ¿Qué estás diciendo? Pero no me van a entender bien si no nos sometemos a la palabra de Dios cada día aprendes algo nuevo. Siguiente, por favor.
La Biblia solo se refleja en nuestras vidas, en estos puntos, cuando nos alimente, nos guíe, nos ayude a conocer a nuestro papá y vivamos en obediencia. Había una persona que iba a subir. La Biblia es un manual de instrucciones de cómo nosotros podemos vivir. Y personalmente no sé cocinar mucho, pero me gustan los postres porque hay recetas y nos dicen cómo hacer 1, 2. Entonces, voy a hacer un ejemplo que Dios hace con nosotros. Él cada día va añadiendo algo. Azúcar, harina, cocoa y bueno, huevo. Y bueno, Él poco a poco cada día nos ayuda a entender cómo debemos vivir, qué debemos hacer. Pero si yo le digo a alguien que venga y coma esto, que esto es un rico postre de chocolate, ¿me creen? ¿Qué le falta? Le falta vainilla, le falta leche, pero sobre todo le falta ser horneado. Y ahí es donde nos olvidamos nosotros como hijos de Dios. Sí, nos guía, nos alimenta, Él hace todo, pero también necesitamos pasar pruebas, problemas, y eso no quiere decir que Dios es un mal padre. Así como cuando nuestros papás nos corrigen y nos cuesta, nos duele. ¿Por qué? Pero sabemos que es para bien. Así pasamos pruebas fuertes, duras, pero terminamos como este postre, con chocolate, bien rico, delicioso, que lo podemos comer. Y el Señor trabaja en nosotros, nos va agregando cosas, más paciencia, más bondad, más amor por la gente, pero no para nuestro beneficio. Sí vamos a dar cuentas al Señor, sino para el beneficio también de las personas, que conozcan más de Él. Siguiente, por favor. Y quiero llegar a esto porque es fuerte. Quizás muchos dicen, sí, hermana, yo entiendo, ya me estoy alimentando de Dios, Él es mi guía, estoy conociendo de Dios. Quizás algunos se pueden identificar, pero muchos anhelan la madurez y dicen, soy maduro en la fe, pero tienen un concepto equivocado de cómo se refleja la madurez. Creen que ser maduro en la fe es predicar, donde todos me miren y sepan los versos de memoria y yo pueda decir, estoy logrando y ganando gente. Pero pueden poner el siguiente. Si decimos que no tenemos pecado, estamos engañándonos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Pero si confesamos a Dios nuestros pecados, Él que es fiel y justo nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Un riesgo de estudiar la Biblia es creer que lo sabes tanto, pero no debes olvidar que cuando cometes pecado, debes confesar, por más que sepas tanto la Biblia, porque algunos lo usan para mal, úsenlo para bien. Reconozcan que a través de la Biblia tienen misericordia y gracia y cada día pueden correr y decir, papá, he pecado, pero quiero ser mejor. Y luego dice, Él nos limpiará y perdonará. A veces como líderes nos ponemos duros y decimos, nos van a ver débiles. La madurez no se refleja así. La madurez de un hijo de Dios se refleja que cuando cometas pecado, te arrepientas, te vayas donde tu Padre, porque mediante has conocido la palabra de Dios, has entendido de que Él siempre va a tener gracia contigo, de que no importa cuánto falles, Él va a estar ahí para abrazarte. Y a veces soy terca como el pueblo de Israel. No quiero doblegar, soy dura a veces en mi corazón, razono mucho. Pero hay un hombre que es un ejemplo para mí, que es mi padre espiritual, porque a veces también él es terco en las cosas. Pero algo que me falta aprender de él como ejemplo es como él tan fácil puede humillarse y decir, Señor, perdóname, soy un pecador. A mí me cuesta mucho.
Digo, Señor, ay no, me cuesta tanto. Y quizás por eso tenía envidia por mi esposo, porque él solamente se arrodilla y dice, Señor, aquí estoy, tómate lo que tengo. Y yo no, le quiero encontrar razón. ¿Me perdonará? ¿No me perdonará? Mi pecado es muy grande, demasiado fallo. Quizás tú estás aquí, que ya conoces la palabra, dices, ay, ahora Dios siempre te está esperando con los brazos abiertos. Jesús ya pagó el precio. Eres un hijo de Dios. Debes seguir conociendo a tu Padre hasta que nos muramos o Él venga por nosotros. Pero siempre tienes que recordar que cada día debes ir donde tu papá, como los bebitos, cuando están pasando algo y les pasa algo, ellos corren a acusar a sus papás. Como que, mi sobrino hace eso cuando alguien le riñe. Así, acusa. Y a veces tenemos que aprender de ellos. He fallado, voy y le abrazo a mi Padre Celestial. Perdóname. Entonces, en este tiempo, les animo. Identifiquen en qué etapa están. Están en la etapa de ser unos bebés que quieren desear la leche. Están en la etapa donde estás creciendo y necesitas que la palabra de Dios te guíe, porque dices, yo quiero cambiar, pero solo puedes cambiar a través de la palabra de Dios, el Espíritu Santo y la oración. O estás en la palabra donde dices, sí, soy maduro, pero lo estás aplicando de una manera equivocada, porque no estás acercándote a tu Padre o te estás creyendo superior. Ser maduro es acercarte al Padre y entender que has venido a este mundo para servir también, pero servir para la gloria de Dios. Gracias por escucharme. Ha sido un privilegio compartir con ustedes, y todo lo que les he dicho es algo que el Señor ha ido obrando en mí, porque también soy imperfecta, he pasado por procesos, aún lucho mucho, que tengo que cuando bajo de aquí decir, no he sido yo, no he sido yo, tú has sido, Señor, tú has sido, nadie más que tú. Y si estoy aquí es por tu gracia y misericordia cada día. Gracias.